El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. María Camila Díaz es una periodista con gran crecimiento en Colombia. Además de eso, es la voz institucional de 9% Podcast. Hoy es mi invitada muy especial a este capítulo, no solo por su trabajo periodístico en general, sino también por el camino que ha recorrido para llegar hasta donde está. Al día de hoy es periodista de la W Radio y dirige W Fin de Semana. En esta charla hablamos de su experiencia en radio, de periodismo, de su contenido en YouTube y la comisión de la verdad, de ser Niner y conseguir la verdadera felicidad. Una persona que a punta de trabajo y pulso ha logrado llegar muy lejos y ser ejemplo de que la dedicación y la disciplina son pilares fundamentales para alcanzar el éxito. Mi nombre es Azor Lugo, creador y host de 9% Podcast. Me puedes encontrar en redes sociales como @azorlugo y te doy la bienvenida muy especial a este episodio junto a María Camila Díaz. Grabando 9% Podcast. Y la banda sonora de hoy es Limousine. Esto lo hace DJ Picker y Aisha. Recuerda que toda esta música la puedes encontrar en una playlist que tengo en Spotify y que la dejo en la descripción de este episodio. Por si quieres pasarte, escucharla, disfrutar un rato. A mí me encanta esta música y la titulé Everybody Chill. De verdad que me gusta muchísimo. Tiene más que todo música viejita, pero ahí se las dejo para que puedan disfrutarla también. Así que para mí sirve para cualquier momento. Y te doy la bienvenida oficialmente y muy especial a este capítulo de 9% Podcast que empieza aquí con María Camila Díaz. Durante la pandemia y en el encierro que todos estábamos viviendo en Colombia, me encontré con una publicación de Diego Carvajal en Instagram que decía que iba a empezar a hacer unas reuniones a través de Zoom, porque obviamente no podíamos todos reunirnos en un solo lugar, y resulta que estas reuniones empezaron a ser como muy famosas porque a Diego le interesaba muchísimo hacer un espacio en donde todos pudiésemos olvidarnos del encierro y de la pandemia y de muchas cosas que estábamos viviendo en ese momento. Él se inventó este espacio que se llamaba las playlists del aguante. Diego es una persona que le fascina la música, que es muy melómano, que sabe mucho de música también, y por eso me interesaba tanto conectarme ahí. Resulta que en estas llamadas conocí también a María Camila Díaz. María Camila, hoy en día, como ya les comenté, periodista de la W Radio y creadora de contenido en YouTube y muchas cosas. La conocí aquí y pues bueno, todos nos conectábamos a estas playlists, así que para mí terminó convirtiéndose también en un espacio en donde nosotros podíamos olvidarnos del encierro y de la pandemia y de todo lo que estábamos viendo en el mundo en ese momento. Pues Diego es el esposo de María Camila y pues por eso ahí por efecto dominó la conocí su trabajo y dije, es una Niner. Al poco tiempo, cuando decidí crear este podcast, pues María Camila se convirtió en esa voz que yo había escuchado y que siempre había querido tener aquí, así que la contacté. Ella grabó los que ustedes conocen hoy como los cabezotes de 9% Podcast y resulta que así nace todo esto que ustedes están escuchando en este momento. Ella es la voz institucional de 9% Podcast y hoy vamos a conocer un poco más de su historia. Hoy vamos a conocer
un poco más de eso que le gusta, que la mueve, de su experiencia, de esas historias que no se ven, porque ella siempre es la que está ahí poniendo la cara y entrevistando a la gente y haciendo reportería y un montón de cosas. Así que para mí es un placer presentarles a María Camila Díaz. Seguramente ya la han escuchado por ahí en alguno de los programas de la W Radio. Y para mí es un gran placer y un privilegio tenerla como invitada en este episodio de 9% Podcast. Ami, bienvenidísima a 9% Podcast, ¿cómo estás? Yo dichosa de poder estar acá por fin, acompañándote desde otro lugar, ¿no? Ya no como la voz oficial de este podcast, sino como invitada. Es lindo ser entrevistado de vez en cuando y no entrevistar tanto lo que nos dedicamos, pero es lindo ser entrevistado. ¿Cómo te va con ese rol de entrevistada? Pues me siento rara. Pero me gusta, es bonito porque no mucha gente sabe realmente qué es lo que hay detrás del entrevistador, del periodista, a qué se dedica, desde hace cuánto tiempo está en este cuento, qué lo apasiona, qué lo mueve, y yo creo que estos espacios son propicios para eso. Yo creo, Cami, que así como tú lo dices, también es un espacio en donde podemos conocer ese detrás de ese behind the scenes que mucha gente no conoce porque siempre los ven desde esa posición de entrevistar, de estar poniéndole la cara a la cámara, la voz al micrófono, todo, y evidentemente ha sido un espacio que he creado para conocer este tipo de historias. Además de que nosotros no nos vemos desde hace como 2 años. Aquí les contamos, Niners, que nosotros nos conocimos en pandemia a través de unas videollamadas que hacíamos con Diego por ahí, con las, ¿cómo es que se llamaba eso? Las fiestas, hacíamos las playlists del aguante. Las playlists del aguante, sí señor. Cuando estábamos todos encerrados y de repente no sabíamos qué hacer, pues empezamos a poner música, además era música distinta, de distintos géneros, y entonces yo lo veía como muy interesado siempre en la música del Pacífico, en la música nueva colombiana, y entonces él muy activo en todos los chats diciendo que me gusta esta música. Básicamente por ahí nos conocimos, así que sí, no nos veíamos las caras. De hecho, creo que no nos hemos conocido en persona nunca. Bueno, algún hay día. Que hacerlo. ¿En dónde te encuentro ahorita, Cami? En este momento estoy en México. Estoy en Ciudad de México, acá estoy viviendo hace un tiempito. Estoy haciendo algunos programas desde acá, de W Fin de Semana. Yo estoy dirigiendo W Fin de Semana desde hace ya 2 años, tal vez, 1 año y piquito. Y bueno, estoy haciendo algunos programas desde acá, pero también tengo que viajar a Colombia mucho, porque pues por la coyuntura nacional, porque tengo también muchos viajes con la compañía a la que pertenezco, con Prisa y con la W. Y bueno, pues estamos acá moviéndonos en realidad. Qué bueno, me alegra mucho. Espero podamos conocernos pronto en persona. Pero Cami, dentro de toda esta historia del podcast que te acabo de contar ahorita detrás de micrófonos, siempre he visto ese detalle. Yo incluso recuerdo, y tú me corriges, haberte conocido la voz trabajando en Blue Radio. Si no estoy mal. Claro. Con Néstor. Con Néstor, claro. Me conociste ahí, ya llevaba unos añitos en la radio, porque yo realmente empecé yo empecé realmente, esto es muy chistoso, en radio, bueno, en la universidad en Javeriana Estéreo, pero ya después, en mi práctica, me fui a la W, a hacer mi práctica en la W. Entonces es muy chistoso porque después de muchos años volví a la W. Y bueno, pues empecé en la W, después me fui a trabajar con una campaña política, después
volví a radio y estuve con Vicky Dávila en la FM. Y luego de la FM, de estar 2 años cubriendo temas de orden público, de guerra, de conflicto, ya me fui a Blue Radio y ahí fue donde me conociste probablemente con Néstor y también cubría temas como de conflicto, de orden público, fuerzas militares. De salir a la calle. Claro, reportería que era lo que adoraba hacer y sigo amando hacer. O sea, yo amo la reportería cada vez que hay un cubrimiento especial, digamos, ya no soy reportera, digamos, yo siempre digo que siempre tengo una reportera en mi interior y en mi corazón, que si en cualquier momento estoy, por ejemplo, acá en México y algo pasa, yo estoy lista con micrófono, con cámara, hacer lo que tenga que hacer para televisión, para radio, para lo que sea, porque pues, digamos, esa es mi esencia. Llevo muchos años, estuve muchos años en la reportería, más de 10, y entonces pues obviamente eso lo adoro. Pero sí, pues obviamente eran jornadas duras y ¿Cuándo nace, Cami, ese gusto por la radio? Antes de, bueno, listo, estudiaste periodismo, pero sé que dentro del periodismo ya uno va como que identificando qué le gusta y qué te llevó a ti a la radio. Pues si soy honesta, eso fue muy raro, porque siempre a mí no me gustaba mi voz, yo odiaba mi voz, odiaba oírme, me sentía rara, me sentía que mi voz no era tan linda, y cada vez que de repente estaba en alguna clase de radio en la universidad y me oía, yo decía, ay no, yo no sirvo para esto no, y de repente todos los profesores como, usted es lo máximo, usted locución, mejor dicho, lo máximo, periodismo en radio, lo máximo. Y siempre me cogían pues de monitora y venga y haga esto pues ellos fueron realmente los que me llevaron a eso, pero yo decía como tal vez no, haciendo convocatorias para Javeriana Estéreo, para hacer locuciones de Javeriana Estéreo, locutoras y locutores, y dije yo, pues alguien me dijo su voz es, y yo me acuerdo que yo tenía una amiga que tenía una voz divina y se había presentado ese casting como 1000 veces y no había pasado, no pasaba y no pasaba. Y alguien me dijo, hágale, que usted sí pasa. Y yo, bueno, está bien. Hice el casting y pasé. O sea, de entrada y de una. Nos encanta su voz, muy Javeriana, tal, y yo, ¿qué? Y entonces ahí como que dije, bueno, tal vez me gusta esto, de pronto. Y ya, ahí sí, ya después, ya cuando me oía en los programas de Javeriana, que eran programas netamente musicales, eran programas, yo empecé con un programa muy lindo que se llamaba eh, eh, Desde el Trópico, y era obviamente sonidos desde el trópico. Al principio a mí me pasaban un libreto y yo solamente locutaba, y después ya me dieron la oportunidad de programar, y como me gusta la música, entonces programaba reggae, sonidos del África, así, tal. Y ya después me oía y me parecía lindo, y me grababa, y me gustaba, ¿no? Me gustaba. Entonces después dije como tal vez lo mío es la radio. Pero no sé, nunca soñé con ser DJ, ni nunca soñé con nada de esto, sino siempre enfocada en el tema del periodismo, siempre, 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 siempre. Entonces eso me gustaba mucho. Y mi meta de chiquita, pues, en la universidad probablemente, era siempre estar en una mesa de trabajo grande, como los grandes, Sí. Con Julio Sánchez Cristo, con en ese momento Darío Arizmendi, en ese momento Yolanda Ruiz, en una mesa grande, y esa era como mi meta a largo plazo, ¿no? Pero decía yo, eso es muy difícil llegar ahí, pues hagamos la carrera, y así fue, y la hice, y de nuevo la hice como reportera, neta reportera, y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo te fue con ese tema de los no? Yo creo que todos en algún momento, o a todos nos ha pasado que llegamos también en ese punto de no tienes buena voz, mira a ver por dónde te metes, mejor por otro lado porque aquí no es. Y a veces ni siquiera tienes madera, ¿no? Es lo cierto, que como que a veces uno dice, uy,
de pronto por acá no es, pero uno termina al final dedicándose a eso. Y yo me acuerdo que incluso alguna vez Alejandro Marín por ahí lo decía y él era como que sí, o sea, finalmente la voz no termina siendo tan indispensable a nivel de qué tan engolada es ni que nada, o sea, ni que tengas tanto talento para eso, sino que sepas de qué se está hablando, en fin. ¿Cómo te fue a ti con esos no con los que te enfrentaste desde el principio de tu carrera? Digamos, yo tengo que decir dos cosas en esta pregunta, porque si fueron muchos nos con respecto a, por ejemplo, las extensas jornadas de trabajo de un periodista. Cuando uno decide entrar en este oficio, solamente es de verdad por pura pasión y por puro corazón, porque este es un oficio muy desagradecido, este es un oficio en el que te atacan, en el que te dicen, esto fijo, le están pagando millones de dólares y es un oficio durísimo, durísimo, con salarios bajos, muy, muy desiguales en realidad, porque si estás en una mesa y estás con una posición distinta, pues de repente son unos sueldos que uno dice, wow. Pero hay otros que pues no, y de repente duras mucho tiempo también de reportero con un sueldo con el que llevabas hace muchísimos años y no entiendes. Entonces, yo creo que recibí nos a lo largo de mi carrera con respecto a esas jornadas extensas que yo decía, pero yo ya no quiero estar más, pero yo ya, o sea, yo ya no estoy para esto, pero yo ya no quiero estar un lunes festivo acá, yo ya no quiero trabajar más de 12 horas acá, ¿no? Eh, y era como, bueno, pues le toca, pues porque sí, pues porque eso es lo que hay, ¿sí? Eso es lo que hay, le toca y era como, bueno, había días como en los que decía yo, bueno, esto es y ya fue, pero también tengo que decir que es raro porque he tenido también como una estrellita, que siempre lo digo, es una estrellita divina realmente, que ha permitido que sea muy bendecida a lo largo de mi carrera y que no me haya quedado, por fortuna, en los años que llevo de carrera periodística, nunca sin trabajo, por ejemplo. Y yo veo, de hecho ayer o antes de ayer, vi un trino de una periodista diciendo y hablando sobre la realidad de los periodistas y diciendo, mire, busco trabajo, tengo 2 hijos, soy periodista, tal, y me dio mucha nostalgia y dije, bueno, ¿cómo podemos apoyarla, ayudarla? No, ahorita pues no hay convocatorias en el medio de comunicación en donde estoy, pero pues tal vez le puedo dar algún aliciente. Es difícil, no es fácil entrar a los medios de comunicación, pero definitivamente, y yo creo que por eso estoy acá en este programa tuyo y hace parte esa pasión por lo que hago, por este oficio, porque sé que aparte de mi estrellita, linda, hermosa, que me acompaña, sé que no viene sola, sino que sé que cuántas veces me he sentido un poco derrotada, un poco como frustrada, un poco como incluso no sintiéndome tan bien periodísticamente hablando, como me falta crecer muchísimo, estoy aprendiendo, tal. Cuando siento todas esas cosas, de repente pasa una noticia y digo, tengo que desmenuzar esta noticia, tengo que hablarle a la gente. Y yo creo que esa fue como cuando entendí que este oficio era para la gente, era un servicio social, ahí entendí, siempre me había gustado ayudar a la gente, siempre había, desde chiquita, siempre. Entonces ahí dije yo, ya sé por dónde puedo ayudar a la gente, es a través de lo que me gusta y de lo que hago, y que gracias a eso, definitivamente, pues he tenido la oportunidad de tener un medio digital, que es mi canal de YouTube, y estoy dichosa. Y no es fácil, obviamente, no ha sido fácil.
y justamente ayer lo hablábamos con otros amigos. No todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a una mesa de trabajo. Y cuando a mí me llegó la oportunidad sobre eso fue algo realmente que yo fue impresionante. Yo no lo esperaba. Fue como un golpe de repente que incluso yo misma me asombraba e incluso lo rechazaba. Y fíjate tú, porque de repente cuando me dicen que finalmente entro porque hay una convocatoria, Juan Pablo Calvás me llama y me dice, mire, la voz principal femenina de la W se va a ir y necesitamos a una. Y yo estaba trabajando en ese momento como jefe de prensa del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y me llaman y me dicen eso y yo digo, pues esto es muy loco porque haz de cuenta, era mi sueño. Claro. Pues yo me acuerdo que yo llegué a esa cabina a hacer la prueba sin ninguna pretensión. Yo dije, esto si es para mí, pero yo no necesito el trabajo por fortuna, porque tenía trabajo, tal. Yo dije, bueno, si Dios está acá para mí, pues está perfecto. Y si no es este trabajo para mí en este momento, de pronto tengo que esperar un poco más y tengo que madurar un poco más y ya está. Y así fue, y cuando me llaman y me dicen que sí, que pasé, y ya cuando hacen este bombo, porque Julio hace un bombo de un mes al aire, María Camila Díaz, llega la W, la voz femenina, María Camila Díaz, tal, aparezco en los periódicos. Mira, cuando aparecí en los periódicos, yo a veces, y este es algo que lo he contado en distintas entrevistas y que me gusta contarlo porque probablemente si hoy me pasara, hoy no sentiría vergüenza. En ese momento sentía vergüenza, sentía que no era capaz, sentía que no estaba preparada, sentía que no estaba lista, sentía que era demasiado, me sentía demasiado abrumada, como, ¿qué es esto? Y mi cara, y en el periódico, y mi familia mandándome las fotos, y yo, ay, no me manden eso, por favor. Y yo oía la radio y María Camila Díaz y yo apagaba y yo decía, no, esto es demasiado para mí, o sea, no estoy preparada, de verdad. ¿Y cómo eran esas pruebas? Cuéntanos a los que de pronto no conocemos muy bien qué es, aparte en una emisora que de las más importantes, si no la más importante en Colombia, como la W Radio, ¿qué le hacen en las pruebas a la gente que se está postulando en algún puesto allá? Pues obviamente para cada puesto es algo distinto. Entonces yo, digamos, o sea, hacía 10 años cuando me había postulado para hacer mi práctica, pues evidentemente mi entrevista había sido completamente distinta. Era una entrevista incluso en inglés, una entrevista para que, como de fogueo, para saber si yo estaba, uno, si sabía inglés, dos, si estaba preparada para conseguir y producir un programa. No era una entrevista tanto como de talento al aire, porque en ese momento pues yo estaba chiquita, pero esta entrevista fue distinta. Esta entrevista me senté, ya Julio había visto mi hoja de vida, ya le habían recomendado, digamos, mi hoja de vida, yo ya había visto él mi trayectoria en radio y televisión y de repente Juan Pablo, a quien ya conocía en la universidad, había tenido una sola clase con él me llama y me dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer como si estuviéramos al aire. De hecho, Julio me dijo que saliera al aire así de entrada, pero yo no podía porque era funcionaria pública y no podía salir al aire. Entonces le dije, mire, no puedo, pero entonces dijimos, bueno, listo, vamos a hacer las pruebas. Y la prueba básicamente era, son las 4 de la tarde, 29 minutos. A partir de este momento estamos al aire. Entonces Juan Pablo prendió un botoncito y así estamos al aire. Y ese día yo, pues, leí muchas noticias, entonces Juan Pablo me preguntó de varias, no solamente me preguntó de qué estaba pasando de actualidad, sino que me decía, presenta tú ahora esto, vete a cuñas, haz como si yo estuviera también conduciendo el programa, voy a meter a un entrevistado ficticio, entonces me dijo, conduce esta entrevista, la entrevista es de tal, yo no tenía ni idea. Entonces, la entrevista es de reelección, por ejemplo, y tenemos a un expresidente, este es el expresidente tal, pan. Todo al aire. Todo al aire. No era un falso directo, nada, era al aire. Exactamente, pero nunca hubo la posibilidad, ay, no, un segundito, no, espere que me equivoque, no. O sea,
Si me había equivocado, siga, mija. Siga porque, mejor dicho, estamos en directo. Entonces, pues, obviamente, la experiencia que ya había tenido en radio, en Blue Radio, tantos años con Néstor a mi lado, Néstor fue para mí un súper mentor. Lo mismo con Vicky Dávila en su momento, lo mismo en Caracol Televisión, que ya había tenido la posibilidad de hacer directos en Caracol, y la radio a mí me dio una riqueza divina para televisión. Entonces, todo eso, pues, durante toda mi carrera, y ya entendí que todo eso, pues, fue lo que fue el fruto de lo que pasó en esa grabación. Y ya después me dijeron, mire, esa grabación la tiene que oír Julio, la tiene que oír María Isabel Rueda, la tiene que oír el doctor Casas, la tiene que oír una cantidad de gente, y si les gusta, pues bien, y si no, pues bye bye. Y en ese momento estaba compitiendo yo con algunas chicas también, y yo dije, bueno, pues está complicado, pero pues a la de Dios. Y ya, y realmente pues eso fue lo que pasó, y desde ahí estoy en la W y estoy muy contenta, y luego ya pues tuve la oportunidad de conducir, ¿no? O sea, ya estar en una mesa con Julio es hacer como un máster, yo lo digo así, Sí. es hacer un máster, un PhD, porque es impresionante como estos maestros le enseñan a uno. Entonces están en mil cosas, están en la música, están en las pausas, todo lo controlan, el tiempo, el invitado, pero además el contenido de lo que está pasando al aire. Son unos magos, pero además saben en qué momento darte turno, saben en qué momento pasarte la pelota, saben a quién darle juego. Entonces, todo eso uno va aprendiendo, va absorbiendo, va absorbiendo, va absorbiendo. Y de repente, en algún momento yo le dije a Julio, ¿por qué no me da los festivos? Deme todos los festivos, yo quiero conducir. Y me dijo, no, pero es que yo no le puedo dar todos los festivos, porque es que hay unos turnos, ¿no? Y entonces yo le dije, pero démelos tal. Y empecé a conducir y les gustó mucho, muchísimo. Y dijo, a Julio le gustó mucho, y hubo muchos comentarios al aire y muchos correos que le llegaron a Julio diciéndole, me gusta mucho como María Camila conduce. Y eso fue lindo para mí. Y ya después yo seguí en la mañana, pues estuve 3 años y medio en la mañana, y ya después hubo un diciembre en donde nos notificaron que iba a haber muchos cambios, y bueno, y que me daban la oportunidad de conducir mi propio programa, que iba a ser W fin de semana. Y ahí pues dije, bueno, ya soy la mamá de esto, así que tengo que ahora sí empezar a cumplir mi nuevo sueño, que es conducir un programa y tener todas las secciones que tenía en mi cabeza desde hace muchísimos años, y bueno, todo eso. Estructurar un programa que tampoco es fácil. ¿Qué es lo más difícil, Cami, para ti como productora de estar conduciendo W fin de semana? Em, yo creo que hay dos cosas retadoras. La primera es el tema de los tiempos de las entrevistas, por ejemplo. Y eso siempre me lo ha dicho mi jefe. Usted se extiende mucho, usted se extiende muchísimo en una entrevista. Y entonces, porque tengo un problema de edición, siempre lo he tenido, un problema de edición duro. Entonces, a mí me parecen todas las entrevistas buenísimas. Entonces yo me puedo quedar acá un rato largo y soy súper conversadora y me encanta tal, y de repente pues a veces no me doy cuenta que la persona que está al otro lado de la radio de repente me puede hastiarse un poco por la entrevista, porque está demasiado largo, etcétera. Y porque además hay que cumplir con compromisos comerciales. Entonces hay que saber, yo creo que eso es lo más retador, el tema del ritmo, el ritmo en la radio, el ritmo, cogerle el ritmo, eso al entrevistado, a saber cuándo poner música, saber en qué momento poner oyentes, saber en qué momento dar, y desarrollar una noticia, porque además fin de semana tampoco es tan fácil, ¿sabes? Porque si tú estás entre semana, tú sabes que hay un público en específico al que le hablas y que quiere oír muchas noticias, hard news, de repente llega el fin de semana y la gente a veces no quiere tanto. Se quiere
se quiere informar, no es como que el oyente de la W siempre se quiere informar, pero no es como que todo el tiempo hard news, sino que necesita ahí que le contemos qué está pasando en la vida de Karol G y qué está pasando Ira y qué está pasando también, cuál es el último álbum de Juanes y que el festival que acaba de llegar a Colombia y esto, un poquito de arte, un poquito de cultura, un poquito de esto y tal vez yo llevé ese diferencial a W fin de semana y era el tema de la noticia dura, el hard news, porque pues también dije yo, bueno, hay que meterle de todo, pero yo sigo con mi ritmo y mi sello de la primicia, que me gusta la primicia, que me gusta esto, tengámoslo en W fin de semana, tengamos esto porque siento que ese es mi sello, de nuevo. Entonces, esas son dos cosas retadoras y definitivamente ser un buen entrevistador. Yo creo que yo sigo aprendiéndole a los maestros, saber oír, escuchar, saber contrapreguntar. Eso es un oficio, eso es un arte. Eso no es como que cualquier persona decidió ser entrevistador y entonces ahora todos somos entrevistadores. No, eso es un arte. Entonces yo trato de aprender todos los días de mis mentores. Entonces yo oigo todos los días la W, obviamente, toda la mañana y sigo aprendiendo. Es definitivamente retadorcísimo. Me gusta mucho ese tema porque, como lo hablamos al principio, son historias diferentes, son historias detrás de escenas, pues, de lo que la gente no conoce, ¿no? Y sí se vive un estrés y se viven un montón de cosas que no se ven. Al final, aquí, por ejemplo, también la gente está viendo un podcast que está saliendo al aire y ya, pero detrás de eso, imagínate, tengo que salir de la oficina, venir, conectarme media hora antes, revisar que todo esté funcionando, en fin, ¿no? Entonces como que todo termina siendo un trabajo que nadie ve. Pero quería que habláramos, mi Cami, de un tema que me gusta mucho, que he visto que ahora te estás dedicando es al tema digital también. O sea, más allá de ser ahora la periodista de W Fin de Semana de la W Radio, tienes un canal en YouTube. Quiero que inicies también hablándome un poco sobre el proyecto de la Comisión de la Verdad, que me parece espectacular y que le pone a uno la piel de gallina, porque son impresionantes esas historias. Cuéntame cómo arrancó ese tema de hacerlo tú ahora en digital. Es que eso fue muy hermoso porque yo recuerdo que justo el día de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, yo estaba acá en México. Y yo lo estaba viendo a través de streaming, de tal vez YouTube, de la comisión. Bueno, y cuando yo oía al padre Francisco de Rú diciendo que en dónde estábamos, que nosotros como sociedad, cómo habíamos permitido que todos estos horrores pasaran, en dónde estábamos, que pasaron por nuestras narices y no hicimos nada, no reaccionamos, lo normalizamos. Y yo recuerdo que en ese momento dije, yo tengo que hacer algo con este informe. Aparte de leerlo, necesito hacer algo. Necesito que esto se difunda. Entonces, ahí conversé con mi esposo y conversé con una agencia con la que estábamos conversando y estábamos haciendo cosas y una agencia digital y entonces ahí conversamos y dijimos, ¿cómo hacemos? Yo dije, lo mejor tal vez es un club de lectura y esto me inspiró realmente el autor de uno de mis grandes libros y es maravilloso, de mis grandes escritores favoritos, Ricardo Silva Romero, quien en pandemia cogió sus libros, La historia oficial del amor, Río Muerto, todos sus libros e hizo una lectura en voz alta de sus libros. Entonces yo dije, yo creería que podría ser un club de lectura. O sea, todo fue ese mismo día, esa misma tarde. Yo aquí y dije, yo de pronto voy a hacer esto, tal. Y dije, pero un club de lectura, pero de todo el informe, yo me enloquezco, pues es que son demasiadas hojas. Entonces, en ese momento tenía una amiga, Catalina,
trabajando en la Comisión de la Verdad con el Padre Francisco y la llamé, recuerdo mucho, y le dije, oye, me quiero hacer esto. Y me dijo, me encanta porque pues además de los comisionados también ellos están haciendo esta labor en distintas zonas del país. Yo le dije, la respuesta tiene que ser digital, tiene que ser digital, tiene que ser, porque es la única forma de dos cosas. Uno, llegarle a mucha gente y dos, llegarle en demanda. Es decir, que pueda estar esto a perpetuidad. Que si lo va a consultar ahorita una persona de 90 años lo consulte, pero si en 3 años la nieta de esa persona quiere consultarlo, ahí está. O sea, que quede en demanda. Sí, la respuesta definitivamente es digital. Mi esposo trabaja en digital. Dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer esto. Y de repente dijimos, pues voy a crear el canal de María Camila Díaz. Ese canal de María Camila Díaz, dije, yo lo voy a crear inicialmente para hacer esas lecturas. Hablé con la comisión, en la comisión Catalina me dijo, mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer es no leer todo el informe, sino leer el capítulo testimonial del informe que se llama Cuando los pájaros no cantaban. Y ese informe, quien lo dirigió, el comisionado Alejandro Castillejo, yo hablo con el comisionado, ella me conecta con el comisionado y le digo, yo quiero hacer esto y yo quiero que usted sea mi primer invitado. Y me dice, pero claro que sí, bla, bla, bla. Entonces yo le dije, yo no sé cuántas personas se vayan a conectar, probablemente 10, pero no me importa porque necesito hacer esto. Y así lo hice sin ninguna pretensión. Dije, yo pues voy a hacer esto, pero obviamente no tenía ninguna... sí validez, pero no, tal vez le iba a llegar a más gente si invitaba a gente influyente en el país. So, obviamente, como la idea era que le llegara a más personas, pues no iba a ser yo pues todas las noches leyendo el informe, no, iba a ser con un invitado distinto, pero ahí me puse ya un reto diferente, porque dije yo, imagínate conseguir cada día, ¿tú qué sabes? En este momento me estás invitando a mí. ¿Cada cuánto haces tú una entrevista con un personaje distinto? Trato de una semanal por lo menos, dentro de las Una muchas semanal. cosas que hago. Sí, Imagínate esto diario. claro. Decirle a una persona importante que tiene su agenda, que tiene sus cosas, usted me regala 1 hora, ¿no? De su vida, por favor, de su agenda, para estar conmigo. Entonces, eso fue súper retador, súper retador. Y así empecé y dije, bueno, pues empiezo como con personajes de la vida nacional que conozco. Daniel Coronel, Félix de Bedut, con quien estaba en la mesa, Ana Bejarano de los Danieles. De repente dije, bueno, pero también no solamente se tiene que quedar en invitados de periodismo, ¿no? Sino también, por ejemplo, actores. Entonces dije, ve, Julián Román, Santiago Alarcón, qué tal Alejandra Borrero. Y ellos, además, como eran capítulos testimoniales, estamos hablando de capítulos recopilados en distintas zonas del país, de personas, de mujeres, de hombres, de niños, de adultos, que vivieron la guerra en carne propia. Y de repente eran estos relatos que se nos salían las lágrimas y llorábamos y llorábamos y llorábamos en toda la noche. Yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, esto lo tiene que conocer más gente. Y empezó a caer muy bien y de repente empezó a leer conmigo víctimas del conflicto armado, soldados, policías, soldados amputados de sus piernas, guerrilleros, exguerrilleros, excombatientes. De repente se empezó a sumar gente que yo no entendía. Un ex jefe paramilitar se unió a las lecturas. El día que invité a Timochenko, el ex jefe paramilitar estaba y de repente ya se hablaron los dos. Eso fue una cosa demasiado, o sea, sublime, que yo decía, esto está pasando, como que de verdad está pasando. Y fue hermoso. Y luego Humberto de la Calle. Y luego dije, mi reto va a ser tener a un expresidente. Y primero tuve el expresidente Samper y culminé con el expresidente Juan Manuel Santos, que por supuesto pues tenía que estar ahí. Y más allá de si uno
yo creo que mucha gente me dijo que no, mucha gente me dijo que no, que yo quería que estuvieran ahí por distintas circunstancias, por ejemplo, gente del Centro Democrático, por ejemplo, tal. Mucha gente me dijo que no porque no creían en la comisión, no solamente gente del Centro Democrático, incluso víctimas del conflicto, tal, me dijeron no, porque yo no creo en la Comisión de la Verdad, yo estoy peleado con el Padre Francisco, a mí no me escucharon en la comisión, a mí esto no. Entonces, pues, obviamente hubo momentos de mucha frustración, pero eran muchos más los momentos de alegría y de felicidad que yo decía, esto es de verdad un producto hermoso que estoy haciendo en conjunto a todas estas personas que me están acompañando todas las noches. Y de repente empecé a pensar y a ver que le estaba llegando a gente en Japón, en España, en Fortuna Arauca, en Caquetá, o sea, en Nueva York, en familias que se conectaban y yo decía, ¿esto qué es? Y todos sabían que a las 8 en punto de la noche yo estaba lista, lloviera, mejor dicho, llueva, trueno, relampaguee, tal cual. 8 de la noche, de lunes a jueves, porque los viernes de repente me daba cuenta que no se estaba conectando la gente, entonces dije, la gente los viernes quiere otra cosa, entonces de lunes a jueves. Y eso fue un trabajo, mira, muy duro, porque aparte pues, yo tenía que hacer mil cosas, pero aparte me tenía que conseguir al personaje. Yo era mi propia productora, nadie me estaba ayudando a conseguir personajes. Entonces era como, bueno, ay, por favor, ay, por favor. Y empezaron a salir personajes gigantes que yo, de verdad fue hermoso. Y al final, de hecho, me acabo de presentar a unos premios que vamos a ver. No lo hice por premios, lo hice por un deber ciudadano, un deber como mujer, como periodista, pero sobre todo como ciudadana del país que me crió y del país del que soy, del país del que amo, y de un país que ha sufrido tanto y que necesitamos conocer su verdad para no repetir. Entonces, básicamente, por eso lo hice. Y Cami, gracias por hacerlo. O sea, mientras lo contabas a mí se me pone, todavía tengo los pelos de punta porque cuando yo veía también los videos en tu canal, yo decía, es increíble la cantidad de historias que hay, de testimonios, de verdad que, como tú lo decías, el conectarse y llorar escuchando esas historias es impresionante. Y aquí aprovecho, Niners, vayan al canal de María Camila Díaz en YouTube, gratis, escúchenselo, véanlo, porque es espectacular y es un producto que yo digo, la gente de verdad lo tiene que conocer definitivamente. O sea, es algo que nos construye a nosotros como ciudadanos, como tú lo decías, pero también en nuestra historia, en la historia de nuestro país es demasiado importante y siento que es un ejercicio que deberíamos hacer ahí como materia que tienen que hacerle check en sus vidas, pasarse por el canal de María Camila Díaz. Cami, yo te contaba al principio que ¿por qué nació este podcast? Y para mí es importante tener gente que tenga esa característica que tú tienes también, de dedicarse a lo que ama, de ser un Niner, de pertenecer al 9% de personas que aman lo que hacen. Y quería preguntarte por qué para ti es importante ser Niner, por qué es importante dedicarte a tu pasión, a lo que te gusta, a lo que amas. Pues yo creo que básicamente, si yo no haría lo que amo, no sería exitosa y no, no sería feliz. Y yo creo que la vida se trata de pequeñas felicidades. No es como una gran felicidad, sino es de pequeñas felicidades de hoy estar acá, por ejemplo, de, de, de poder hacer periodismo para la gente, que es lo que me apasiona a mí, de poderle contar la verdad a la gente, de no solamente contarle un lado de una historia, de oír a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes, a nuestros líderes, oírlos, pero también preguntarse, también cuestionarlos, también decir un momentico, esto no es así, esto es así. Eh, yo es demasiado importante hacer lo que a uno le gusta,
porque uno puede hacer cualquier oficio, cualquiera, barrer pisos, limpiar luces, reparar computadores. Pero yo creo que si uno se disfruta lo que está haciendo, para más si uno es el mejor en lo que está haciendo, éxito garantizado para siempre. Y no solamente el éxito garantizado para siempre como éxito, digamos, de profesional, sino el éxito en la vida de uno para ser feliz y sentirse satisfecho. Entonces, qué dicha poder estar acá con una persona que también cumple sus sueños a diario y de nuevo a la gente dice, ay, no, pero pues tan fácil, ¿no? No, pues tan fácil, claro, desde el privilegio lo dice. Uy, hijo, uy, yo digo, cuando a mí me dicen que yo hablo desde el privilegio, yo les digo, hombre, revisen revisen mi carrera porque en efecto ha sido una montañita que he escalado de a poquitos. A mí nadie me ha regalado nada en la vida, nada. Yo no he llegado por eh, eh, puestos, por conveniencia, no, o sea, yo a todos los trabajos a los que he llegado ha sido por fortuna, por mi trabajo. O sea, mi trabajo habla por mí. Nadie ha dicho, no, es que María Camila, que habló de esto y entonces ya ahí le metieron la hoja de vida. Cero. A todos mis trabajos he llegado con mi hoja de vida, he llegado porque me escuchan en la radio, he llegado porque me ven, he llegado por eso. Y esa es mi mayor satisfacción en la vida. O sea que a mí, cuando ha habido, de hecho, muchas veces, y esto ha pasado, que, no, pero es que esa vieja, ¿quién sabe quién se lo dio? Uy, no, claro, es que esa vieja, claro, para llegar allá, para llegar a esa mesa, ¿quién sabe por qué habrá tenido que hacer? Pues madre, yo digo, y lo que he tenido que hacer, de verdad, lo que he tenido que hacer, horarios de trabajo. Yo empecé ganándome 1.200.000 pesos, trabajando 15 horas al día y trabajando casi de lunes a domingo, duro, con mis almuerzos, lo recuerdo como si fuera ayer, con mis almuerzos, yo almorzando y al mismo tiempo haciendo informes para la radio, porque no tenía espacio para de repente hacer, ¿no? Porque tenía una rueda de prensa para este lado, pero tenía que irme a Palo Quemado, pero después tenía que correr para este lado, y terminaba yo a las 8 de la noche muerta en mi casa, pero muerta en mi casa con mucha satisfacción de haber cumplido, ¿no? Y de haber estado y de haber dado todo de mí, porque yo no entendía en fiscalía y yo decía todos estos términos, ¿qué es esto? Homicidio culposo, grabado, doloso, ¿qué es esto? Y yo, porque nadie nace aprendido y nadie, ¿no? Entonces era como algo muy lindo, pero, escucha, ha sido duro y ha sido pesado. Y ahorita que estoy en W fin de semana, la gente me dice, ¿usted no se mama? Es que no es como que de verdad, o sea, un fin de semana que usted se quiera enfiestar, ¿qué hace? Digo, pues me enfiesto hasta cierta hora porque sé que tengo un compromiso con una cantidad de gente que me oye el otro día y que tengo que estar lúcida, que tengo que estar informada, que tengo que estar perfectamente bien para un entrevistado, ¿sí? Entonces, sé la responsabilidad que tengo con la audiencia y me lo gozo, y me lo gozo. Paso feliz, y si me quiero festar, me enfiesto el jueves. Buenísimo, y ya. Pero es como encontrarle ese ladito lindo a la vida, y yo sé que puede sonar un poco como lugar común, pero, pero es que definitivamente yo siempre a las personas que estudian este oficio les digo, de verdad les gusta, o sea, de verdad les gusta. Por favor, dígame que sí, de verdad les gusta, porque si sí, métanse con toda. Si no, mira, esto es un dato real, esto es una cifra real. De 10 compañeros que entraron conmigo a la Javeriana a estudiar periodismo conmigo, 2 nos quedamos en el periodismo. 2. El resto se fueron, o sea, el resto dijeron, no, esta vaina no es para mí, o sea, esta vaina, estos horarios, estos salarios, esta vaina, no, bye, bye, me voy a
a ser la jefe de prensa de alguna organización, no, a ganar plata de verdad. Esto no es para mí. Otros no, la televisión es lo mío y me voy a hacer otras cosas y me voy a hacer cine y me voy a hacer... Todos nos quedamos en el periodismo. Una, en este momento está en semana, se llama Juanita Gómez, estuvo muchos años en televisión, en Caracol Televisión, coincidimos en Caracol Televisión. Pero de resto, todas mis amigas, ninguna está en Caracol, ninguna está en ningún medio de comunicación, porque en periodismo seguimos muy poquitas. Entonces, de nuevo, esto es pasión y es lindo hacerlo por pasión. Cami, o sea, se te nota la radio, pues yo creo que podríamos quedarnos hablando aquí horas y horas y horas de todo lo que nos gusta y nos apasiona, pero de verdad mil gracias. Gracias por alegrarnos la vida en la W a los que te escuchamos. Gracias por hacer lo que haces, por tu canal, por preocuparte por hacer esos productos tan detallados y tan bien hechos. Y siento que esa es parte de las muchas características que tienen los Niners. Así que gracias. Van a escucharla otra vez ahorita en el cabezote de salida, pero quiero que nos des un legado. ¿Qué mensaje nos das? ¿Cuál es el legado tuyo? Que cuando alguien escuche este podcast digo, quiero que se queden con esto. Yo digo que definitivamente encuentren lo que les mueve el corazón, lo que ustedes digan, por ahí es, no importa que probablemente no traiga tanto dinero, no importa que en su momento tal vez no sea lo más conveniente, no importa que en su momento de pronto la gente le diga, uy, no, usted va a hacer esto, uy, no tenaz. Si es lo que a usted le mueve, si es lo que a usted le apasiona, si es lo que usted dice, esto puedo ser demasiado buena, hágalo. Buena o bueno, hágalo. Es definitivamente algo supremamente satisfactorio al final de nuestra vida y de nuestra carrera y de lo que sea. Yo tengo 37 años y a mis 37 años puedo decir, he cumplido mis sueños, he cumplido mis metas, he hecho una carrera muy bonita y he estado muy agradecida con todo lo que me ha llegado y he correspondido también, he sido disciplinada y yo creo que ahí también hay otra vertiente importante y es no solamente hagan lo que les mueva el corazón, sino que cuando lo hagan sean constantes, que muchas veces nos puede saber un poquito a lo que sabemos, pero otras veces decimos al final siempre obtenemos los frutos. Entonces es con esto es lo que les digo. En mi canal estoy lunes, miércoles y viernes produciendo información, haciendo entrevistas de lo que está pasando en la vida nacional, etcétera. Hago debates de políticos, ¿por qué no me puedo quedar quieta? Porque ¿y entonces el canal qué? Yo también quiero facturar en el canal, porque es que no todo el trabajo es gratis. Pero si quiero facturar en un canal, es importantísimo el tema de la disciplina. Entonces levántense, háganlo, no importa, hay días difíciles, échense agüita y pidan fuerza y ya, eso es todo. Cami, mil gracias por estar en 9% Podcast. No, gracias a ti, Azor, gracias y gracias a todas las personas también que nos acompañan. Qué lindo que puedan conocer un poquito más de María Camila Díaz por acá. Súper bueno, mis Niners, a ustedes mil gracias también por haber llegado al final de este episodio. Invitada de lujo para mí también. Hace rato te quería tener, Cami, más allá, bueno, lo conté en el primer capítulo que salió. Eras de las voces que yo tenía en mi top of mind y afortunadamente me respondiste esa historia en Instagram. Y bueno, ahí fueron de los primeros pinitos que salieron de 9% Podcast, de la creación del logo de la carátula y el vestido sonoro de esto. Así que gracias también por hacer parte de este proyecto. Y bueno, nada, los dejamos, nos escuchamos en otro episodio. Muchísimas gracias. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.